Vamos a continuar con nuestro tema de lo importante y vamos a encontrar la justificación porque las relaciones íntimas entre hombre y mujer son algo espiritual. ¿Ok? De hecho, abarca toda nuestra integridad del ser, espíritu, alma y cuerpo. Eh, claro que lo más conocido, reconocido y distorsionado es lo físico, lo biológico. ¿No? En lo que todo el mundo está posicionado y le da mayor importancia es en la parte que corresponde al alma, o sea, la cuestión intelectual, la cuestión emocional, la cuestión del manejo de voluntades, y dentro de el área del alma se encuentra también el instinto, ¿verdad? Y la intuición, que son componentes que constituyen los órganos del alma. Y mucha gente se maneja por eso, por una combinación de cada uno de esos órganos, por así llamarlos, del alma, ya sea solo por lo emocional y lo físico, solo por lo instintivo y lo físico, por lo intelectual, o sea, el conocimiento y todo lo que se tenga de experiencia también, eso también se da. Pero muy pocos consideran el trasfondo espiritual. Yo diría que el gran, enorme porcentaje del género humano no toma en cuenta lo auténticamente espiritual, lo auténticamente espiritual. Y nuestra única fuente de información verdadera, real, trascendente y eterna es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, de alguna manera tenemos que entender que así es y tenemos que comprobarlo. Ujú. Porque si no lo comprobamos con lo que dice en la escritura, pues bueno, de hecho en las áreas de las especialidades médicas existen, por ejemplo, la sexología, psicoterapeutas sexuales, existen enfermedades en esas áreas, bueno, está muy tocado ese tema, otras especialidades diversas existen también en el área de la medicina, en la biología también, bueno, en muchas áreas. Pero nosotros, nuestro enfoque, como en alguna ocasión se los dije, es ver todo esto desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Inclusive vamos a encontrar un tema que yo creo que hoy alcanzamos a mencionarlo, que es o llegar al punto de por qué es espiritual la sexualidad humana. Debe tener pues una verificación totalmente auténtica, veraz y confiable para nosotros, para poderla impartir, enseñar y sobre todo para vivirla. ¿Bien? Para vivirla. Y vamos a empezar por un tema que está en el manual, que después, Silvi, el manual después te lo envío personalmente, ¿sí? A tu WhatsApp, o si no es que ya lo tienes. Ya lo tengo, Pregunta. Luis, que me lo envió Debbie. Ah, Ya lo tengo, sí. ok, bien, gracias, Debbie, qué bien. Bueno, entonces estaríamos en el manual en la página 13, ¿m? Donde viene como tema número 2, la sexualidad humana tiene tres áreas importantes, que son las que les mencioné. Dice, la sexualidad manifestada a través de lo psicobiológico. No entramos en el detalle de lo biológico porque es muy conocido esto, ¿no? O sea, hoy hasta los niños lo saben, lo conocen desde la educación ya básica. O sea, no entramos en ese detalle, además de que lo biológico está muy manejado por lo instintivo, como es en el caso de todas las especies animales, sobre todo los más cercanos a nosotros, que son los mamíferos. Ellos no van a una clase de sexualidad, no reciben una instrucción. Probablemente exista la imitación de sus padres biológicos de la convivencia en manada. Ujú. Y el instinto inclusive es fuerte. Y hablando de lo instintivo,
el instinto sexual es el instinto más poderoso que tiene el ser humano. Es el más fuerte de todos, más que la propia hambre y sed. O sea, el instinto del hambre y la sed está en segundo lugar después del instinto sexual. ¿Por qué? Porque si no fuera así, la raza humana ya hubiera desaparecido desde hace mucho. ¿Mm? Entonces, es un instinto que existe, que se controle, pero es una cosa, que se mantenga un dominio sobre ella es otra situación, pero que se desaparezca totalmente, no. Es algo inevitable porque está genéticamente instalado en nuestro conducto y en nuestra conducta, porque la misma supervivencia humana sí lo determina. Ahora, nos vamos más a la parte del alma o a lo psicobiológico, lo biológico como respuesta a lo psicológico. ¿Bien? Y vamos a ver cómo ahí, en esa área, es en la que más confrontación hay, eh, no solamente manejado totalmente en donde no hay una creencia o una actividad espiritual, sino que es el de mayor confrontación en el cuerpo de Cristo. Es en donde más confrontaciones hay. Es impresionante la ignorancia. Yo me acuerdo que la primera vez, una de las primeras veces que vine aquí a Argentina, estoy hablando de hace cerca, que sería de 20 años, eh, fui uno de los primeros médicos que empezaron a dar este tipo de charlas acá en Córdoba, invitado por pastores. Yo lo sé porque me lo dijeron. Inclusive me acuerdo que todavía traje en ese tiempo, no sé si ustedes conocieron unos que pasaban las plaquitas de fotografías que se metían, ¿no? Y eran unos carruseles, algo que daban vueltas. Y daba vuelta y chaca, chaca y daba vuelta. Bueno, desde México me traje ese aparatote, ajá, con un montón de diapositivas para enseñar anatomía y fisiología, que eso es lo que les interesaba a los pastores de ese tiempo. Lo interesante fue que me invitó un pastor que ya está con el Señor, de ascendencia rusa, altísimo, y acá en Córdoba me invitó dentro del templo de él, y ahí en las paredes del templo, pues estaba yo proyectando todos los órganos de la reproducción masculinos y femeninos. Eso era impensable en ese tiempo, era impensable, ¿no? Pero ¿cómo? Y bueno, sí, alguien entendió, pero de una manera bastante todavía elemental. Y el Señor no se iba a detener allí, sino que esto ha ido avanzando cada vez más, y todavía aún hasta la actualidad hay muchos temas ya más específicos, más finos, que comprender de lo espiritual de la sexualidad. Pero comentaremos algo acerca de cómo es, porque es necesario saberlo, cómo es que se manifiesta a través de lo psicobiológico. Ahí su manual dice como primer tópico, por los sentidos. ¿Sí? Que esto es precisamente el punto de ataque, ¿sí? De abordaje, de asalto, de usurpación, de manipulación de las tinieblas. ¿Mm? Por ahí es donde está. Ese es el campo de batalla de las tinieblas con los creyentes, porque voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de los que sabemos y tenemos una fe en Cristo, ¿sí? De lo del mundo hay demasiado y eso mencionaré una que otra cosa, pero de que vamos a hablar de algo que atañe a lo que interesa, tanto quienes están en responsabilidades en el pastorado o alguna responsabilidad con jóvenes o con hijos, ¿sí? Con hijos y consejos, a lo mejor hasta en la misma familia, ¿no? Y eso es bueno que se pueda tener comentarios profundos, educativos, formativos y trascendentes en la vida de los demás. Por eso es mi interés hablar de esto. Y qué mejor de entender lo que dice la escritura
lo que dice la Biblia, porque eso es precisamente, y lo vamos a darle lectura, que eso es precisamente el abordaje que se le dio desde el principio de los tiempos. Vuelvo a insistir y lo repito, y en todo momento siempre lo voy a estar diciendo. Toda la Biblia, el contenido esencial y final de la redención, siempre se remite al Génesis. ¿Sí? Siempre se remite al Génesis. De hecho, los principales detractores de la Biblia, los principales protagonistas de teorías, de corrientes filosóficas, de activismo, de una serie de organizaciones X, sus, hacia donde apuntan, página 13, Lore, apuntan sus misiles intelectuales hacia el Génesis. Ahí Perdón, van, Doc, sí, sí, Katy. yo, yo la tengo impresa y está en la 4. Bueno, a ver, déjenme ver, porque había dos manuales, uno actualizado, que se extendió y se amplió, y el que yo estoy leyendo es el actualizado. Posiblemente tenga uno que sea uno de los primeros que hicimos. Le voy a reenviar este, ¿sí? No se preocupe, que lo voy a estar comentando, no hay problema, yo En después la, se lo envío. Doc, Sí, en la página 4 está lo que es el temario, el índice. En la página sí, 13 está el desarrollo de la sexualidad manifestada en los sentidos, así que sí es la página 13. sí, sí, exactamente. Que es más, la marca de agua es el escudo, el loguito de la Escuela de Ciencias de la Familia. Ujú. El anterior no, tenía otro logo. Entonces, porque hubo muchos temas que actualizamos y que incluimos en este de no. Y sí, está. Ahí está por los sentidos. ¿Ok? No hay problema. Bueno, entonces, como les decía yo, vamos a ver que esto no es nada nuevo. Desde el principio, el ámbito espiritual sabía que ese era el área por donde debía de penetrar, de introducirse en lo espiritual, por medio del alma para llegar a lo espiritual, ¿sí? Y finalmente sería a través de lo biológico. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado, ya se había hecho el pacto matrimonial. Patty en su módulo que está dando habla mucho del pacto matrimonial, ¿sí? Que finalmente se llevó a cabo este pacto matrimonial en el matrimonio de Adán y Eva, cuando tuvieron su primera relación íntima en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Ahí fue la primera relación íntima, ahí fue el pacto matrimonial, que es eterno, que fue hecho en momentos de eternidad, y eso ya no se podía anular por parte de las tinieblas. ¿Mm? Fíjense qué situación el día de hoy. Todas las técnicas, toda la ciencia que trata de modificar lo biológico no ha tenido éxito. No ha tenido éxito. Por más que lo haga. Un éxito en el 100% de que finalmente alguien tenga una total y absoluta transformación, aún espiritual, en la cuestión de género. Nadie. No la hay. ¿Mm? Ni la va a haber. Es más, toda la ciencia que pueda tratar de impulsar las tinieblas no lo van a poder hacer porque es tratar de modificar lo que ya fue hecho como un pacto perpetuo. Bien, entonces eso no nos deba de preocupar. Quitémonos esa preocupación, ¿sí? De todas las cosas que hoy vemos, que de acá, inclusive acabo de leer hace rato una estadística que, bueno, no la voy a decir acá por la cuestión de la censura, pero el mayor índice de, de situaciones de suma y extrema violencia, de ataques del prójimo contra prójimos, existen personas que tienen esas o han intentado hacer ese tipo de modificación, ¿sí? El mayor porcentaje y tendencias a la autodestrucción.
Ujú. ¿Por qué? Si estaban convencidos de que podían, ¿y por qué se iban? Por eso, porque tratar de modificar algo eterno termina mal y finalmente, ¿dónde terminan ese tipo de personas en la cuestión espiritual? Acaban en lo eterno, pero separados eternamente de Dios. Así es como termina. Porque incursionaron en algo eterno. ¿Me explicó? Incursionaron en algo que fue establecido dentro del diseño eterno de la intención de corazón y sabiduría eterna del Señor y tratar de modificarlo en lo físico, ¿eh? Que repercute en lo del alma, en lo almático, por así llamarlo, en lo psicológico, si ustedes quieren reconocerlo de esa manera. Bueno, vamos a ver que esto se sabía muy bien desde el primer matrimonio, cómo fue, después cómo lo explica Pablo, después cómo lo aborda el Señor Jesucristo y hasta llegar al Apocalipsis, inclusive. O sea, porque está referido en toda la Biblia, desde el Génesis, en el Antiguo Testamento, después se habla en los evangelios, se habla en las cartas apostólicas y finalmente llegamos al último de los libros de la Biblia, bajo esa misma óptica. ¿Mm? ¿Es bueno que ustedes lo sepan? Por supuesto que sí. ¿Es necesario que tengan ustedes el conocimiento? Sí, para debatir, para redarguir, para tener argumentos que no puedan, digamos que eso es el arte de la apologética, de ofrecer argumentos contrarios a la fe y que los otros digan, sí, no hay opciones, no hay opciones. Me acuerdo de muy bien una entrevista que le hicieron a un neurólogo, un neurofisiólogo que fue Sibren, que fue premio Nobel inglés, que lo he mencionado por ahí, Sir John Eccles, que fue una eminencia, y en unas ponencias que él dio junto con un socio que tenía, en esa exposición que dieron, de un debate que entró en la cuestión filosófica, este premio Nobel, Sir John Eccles, fue inglés, él dijo algo muy interesante y lo dijo públicamente y dijo así, si hoy la ciencia no reconoce la existencia del espíritu, la ciencia está en un callejón sin salida. ¿Mm? La ciencia tuvo que aceptar la existencia del espíritu. Desde entonces dio origen a todo lo que hoy se ha desarrollado mucho, que es la neuroteología, ¿m? Que tiene su explicación en las bases de la neurología, pero con un enfoque hacia lo espiritual. Y es muy apasionante esa área, a mí me encanta esa área, y hay muchas cosas que Perdón, cuando Doc, veamos lo de, sí, ¿cómo Lore, dijo que se llama? neuroteología. Ok, gracias. Neuroteología, ¿sí? Y que ha tenido un avance impresionante con la tecnología, la neuroteología, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos a entender muy bien con las cuestiones de la ciencia, porque vamos a ver que finalmente la ciencia ha tenido que respaldar lo que dice la Biblia, y eso nos sirve a todos nosotros. Entonces vamos al capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 del Génesis dice muy bien esta forma. Dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, que ya les había yo comentado cuál es el entendido de que es la serpiente que está descrita aquí en el versículo 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que ya lo habíamos dicho. A ver, recuérdenme, que les dije que en el concepto hebreo, que tiene dos acepciones, una es el animal, serpiente, pero el otro concepto que hay de serpiente, y lo digo porque quien está aquí con nosotros, Silvia y Katy, no lo han escuchado, y Laura también, significa serpiente luminosa. Ujú. O por aquí creo que tengo una ilustración, si aquí está, voy a compartir aquí en pantalla, porque rápidamente, esto para la cultura hebrea, esto es esa serpiente que habla aquí en Génesis 1.
pero no como tal aquí. Esto, ellos tienen el concepto de una serpiente, una forma así, vean ustedes, serpenteante, pero en el contexto del Génesis no se refiere a este elemento de la naturaleza, sino que se refiere a alguien que tuvo el mismo aspecto resplandeciente que fue Satanás. Antes de su rebelión en contra de Dios, y lo describimos porque eso está escrito en Ezequiel 28, cómo es el aspecto exterior que hasta hoy conserva, hasta hoy tiene. Por eso es muy seductor. ¿Por qué creen ustedes que es necesario la iluminación estroboscópica, las luces de colores cambiantes en los boliches? ¿Por qué creen que eso es necesario? O sea, en los lugares en donde hay concentración, sobre todo de jovencitos, con la música estridente, las luces de colores. ¿Por qué? Porque es la vía de entrada subconsciente, no reconocida por todos, de cómo puede ingresar al ámbito de lo espiritual. No es que uno se oponga, ni que tenga una mente oscurantista uno, ni retrógrada, sino porque es la vía de acceso. ¿Mm? Me acuerdo que hubo una vez cuando se empezaron a sacar los dibujitos del anime, o sea, los dibujitos japoneses, ¿m? Que empezaron a hacerlos y pasarlos en programas infantiles, empezaron a haber muchísimos casos que pasó en Estados Unidos. Empezó a haber muchos niños que llegaron a los hospitales de urgencias con convulsiones. Y llamó la atención que había un alto índice de niños con ataques muy parecidos a los epilépticos, ¿no? Y bueno, al principio los pediatras de los hospitales americanos dijeron, ¿qué está pasando? O sea, le hicieron estudios a la mayoría de los niños y no tenían un diagnóstico claro y preciso de que eran epilépticos. Pero entonces descubrieron que los dibujitos japoneses tenían muchos cambios de muchos colores, cambiantes e instantáneos, de cuestión de fracción de segundos. Pum, 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 pum. Y eso provocaba las convulsiones en los niños. Por eso hoy por hoy es una ley, al menos en Estados Unidos, no sé, creo que en otros países también, donde dice una advertencia, esta X programa tiene elementos estroboscópicos que pueden afectar a ciertas personas. ¿Sí? Salen las advertencias. Porque cuando hay muchos, fíjense también otro dato interesante, para que vean qué importante es esto. En una ruta en Inglaterra había muchísimos accidentes en las mañanas, sobre todo cuando estaba saliendo el sol, pero muchos accidentes porque a la orilla de las rutas había muchos árboles. Entonces les llamó la atención las estadísticas del alto índice de accidentes en esta ruta. Y empezaron a investigar y dijeron, ¿por qué si era línea recta, bien trazada la ruta, la banquina no tenía problema, o sea, la orilla de la ruta no había problema? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando los conductores iban manejando y saliendo el sol y los rayos solares les daban de lado, de frente o de lado, al ir pasando los árboles, las sombras de los árboles y la luz, los rayos solares, era un efecto estroboscópico, pum, 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 y empezaban a tener descontrol de orientación y bueno, algunos convulsionaban y chocaban, se estrellaban. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se tuvo que, no sé qué solucionaron, pero se descubrió eso, que tenía que usar gafas o anteojos o lentes oscuros polarizados para evitar ese problema. Por eso es por la cuestión de los sentidos. El desarrollo sensorial que tenemos los seres humanos es extraordinario. Y ese es precisamente el conocimiento que domina las tinieblas. Que eso fue lo que ocurrió con Eva en el huerto del Edén. Vean el capítulo 3. Dice, pero la serpiente, ya dijimos cuál, era astuta, y esto es conocimiento y experiencia, más que todos los animales del campo. Ahora, atención, porque en la Biblia animal se refiere ser con alma.
¿sí? Un ser, una criatura con alma, es decir, emociones, voluntad y conocimiento. Ajá. Que esto es lo que Satanás tiene también. Aunque es un espíritu, pero maneja y es experto en la manipulación del alma. Por eso es que aquí se le refiere, dice animales del campo, porque no había otra cosa. Si hubiera ciudades, hubiera dicho de los suburbios, de los barrios o de tal civilización. No, es que el único que había campo. Se acordarán que en la institución de la familia, ahí en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel dice que estuvo en el Edén y vagaba en el Edén. Era el único lugar donde podía estar. No podía estar ante la presencia de un Dios santo y por eso fue lanzado y vagaba en el huerto del Edén. Así es que legalmente podía estar allí, legalmente. Dice, en los animales de campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí, yo quiero que ustedes identifiquen las funciones sensoriales de Eva. ¿Qué funciones acá ya están operando en la mujer? En la mujer. ¿Cuál sería? La Oído. visión, el El oído. el oído, exactamente. Ahora, interesante otra cosa. Hablaba la serpiente. No era una serpiente, las serpientes no hablan. ¿Mm? Pero no, ese no es el tema. ¿En qué idioma le hablaba? ¿Debió de hablar en inglés, en español, en francés, en japonés, en un idioma primigenio que se ha comprobado por los lingüistas y los arqueólogos que estudian esto, de lenguas antiguas, que existió una lengua primigenia, un idioma primigenio, que es el idioma que seguramente hablaban hasta que vino la Torre de Babel. Porque Dios hablaba en ese idioma con Adán y Eva, el diablo entendía muy bien ese idioma y en ese idioma se comunicaban entre todos ellos. Había una comunicación compartida entre todos. Por eso no era problema la comunicación, pero iba a ser otra vía de abordaje de las tinieblas. Pero bueno, aquí estamos que le dijo y habló, la mujer oyó y le dice, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Esto también lo vimos ahí en la institución de la familia, pero le vamos a dar el enfoque cómo afecta la cuestión de la sexualidad el ser humano, ¿no? Dice, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. A ver, ahí, ¿qué sentido entra en operación? Cuando le dice no coman de todo árbol del huerto. El gusto. Exactamente. Y obligadamente también, para tomar ese fruto, que también iba a entrar en acción. Eso es el tacto, ¿bien? Porque había que tomarlo y arrancarlo. ¿Qué fruto sería ese? No lo sabemos. Por ahí los mitos, las leyendas dicen que era una manzana, pobres manzanas, ¿qué culpa tienen? Pero no, debió haber sido otra cosa. Y que probablemente haya sido hasta un elemento metafórico en la Biblia para hacernos entender que sí fue un fruto, eso, el resultado de algo que venía de una tierra bajo bendición, pero que contenía una prueba de obediencia hacia Dios. ¿Eh? Lo podemos ver así. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que debemos de tener muy en cuenta. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Dios es un Dios creador. ¿Estamos de acuerdo? Él hace de lo que no es lo que es. Con su infinita sabiduría, con su poder, omnipotencia, Él hace de lo que no es lo que es. Él inventó los colores, Él inventó las leyes de la física y química, que es el deseo íntimo de Dios, es de donde nacen todas las leyes que gobiernan la naturaleza. De ahí salieron. Y dentro de ese poder y esa autoridad que tiene el Señor como creador, Él también tenía que
probar a lo creado. Porque si Dios no probara a lo creado, la creación también sería igual a Dios. Claro, ¿me explicó? O sea, no hay otro Dios, hay un solo Dios verdadero que es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero que es un Dios creador. ¿Ok? Y como todo creador, la criatura tiene que ser probada para ver la resultante de la respuesta que hay a la cual es sujeta esa criatura. ¿Ven? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Entonces el Señor mismo propicia que este árbol haya sido lo que haya sido y que se alimentaba de una tierra bendecida. El fruto resultante, el que haya sido, ese era lo de menos, era la prueba que se le puso delante a Adán y Eva para que el Señor probara a sus criaturas, que era el hombre y la mujer. Ahora, nada más había recibido la orden de no comer de ese árbol Adán, cuando dentro de Adán estaba contenida Eva. Todavía Eva no había sido creada por Dios. Eva fue llevada a Adán cuando ya Adán ya estaba creado. El hombre salió de la tierra y la mujer salió del hombre. Que esto tiene una cosa tan interesante, ¿cómo le dijera yo? Tan impresionante, ¿no? Es que no encontraré yo una manera suficiente para comentárselos a ustedes, ¿no? Porque del costado del hombre sale la mujer. ¿Está bien? Pues del costado de Cristo nace la iglesia, la postrer Eva, en la cruz del Calvario. ¿Me explicó? ¿Para qué? Para que de lo que sale del hombre Adán que falló y que no pasó la prueba, después tendría que pasar el Redentor por la misma prueba, pero que le iba a costar la vida misma para que de su costado saliera la postrer Eva, que es la iglesia. ¿Sí? Pasara el tiempo que pasara. O sea, es algo tremendo eso, tremendo. Pero bueno, pero ahí vamos a ir relacionándolo, todos estos elementos que estoy diciendo. Siguiendo la lectura dice, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. A ver, aquí hay otro proceso, ¿sí? Aquí hay otro proceso en Eva. Cuando la serpiente le dice, la mujer respondió a la serpiente, ¿qué funciones entran en acción en la mujer? A ver, entrará la parte del entendimiento, del reconocimiento, sí, pero hay una cosa que Eva no tenía, ni Adán tampoco. Ellos no tenían experiencia en la vida misma. No había tampoco ninguna referencia ni fuente de conocimiento más que la que Dios les transmitiera por medio de la obediencia de comer el fruto del árbol de la vida, que también podríamos llegar a entenderlo de una manera metafórica, que sería un árbol para también obedecer a Dios, comer ese fruto, y que venía de una tierra bendecida, y que de esa nutrición al fruto del árbol de la vida se incorporase al ADN de Adán y Eva y se nutriesen de una tierra con bendición. Porque el hombre en tiempos de Adán y Eva no tenía necesidad de comer porque no se iban a morir de hambre. No había muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacía el fruto del árbol de la vida? La prueba de la obediencia a Dios, de tomar el fruto, de comérselo y de generar, de expresar y una conducta dentro de lo que Dios quería que ellos manifestaran por la obediencia. Todo eso está en el Deuteronomio.
En el capítulo 28 al 30, ustedes pueden leer las leyes de la obediencia y las leyes de la desobediencia. ¿Mm? Ahí lo pueden encontrar. Ahora, y y fíjense, les doy un dato interesante, un paréntesis, porque vale la pena que se los comente. Cuando nosotros, los hijos e hijas de Dios, nos sentamos a la mesa a comer, ¿sí? Y exhorta el apóstol Pablo que nos esperemos unos a los otros, que demos gracias por los alimentos, que hoy nosotros lo tomamos como una costumbre, como algo, a veces a lo mejor hasta medio religioso, ¿no? Decir, ay, vamos a orar, demos gracias por los alimentos. No, espérenme, déjenme decirles que no es así. Porque la oración de los santos, cuando estamos comiendo diario en la mesa, hace que alimentos que tienen un origen de una tierra bajo maldición, por la palabra y declaración de poder de una oración de los santos, ese alimento se transforme en algo que se va a incorporar en nuestro ADN como era antes de la maldición sobre la tierra. Hay una transformación. Por eso es que el Señor comía mucho con sus discípulos. Por eso es que hay que orar con los alimentos, juntamente con los hijos, ahí en la mesa. Con fe, con una declaración de fe, para que ese alimento que está bajo las leyes de la corrupción y de algo, de una tierra bajo maldición, como se le dijo a Adán, en nosotros se ha transformado en bendición. ¿Sí? Y Jesús lo dijo muy bien, aunque bebieren o cosas mortíferas, no les hará daño. Es una dicha en los evangelios. ¿Sí? O sea, ¿y de dónde provienen esas cosas mortíferas? Pues de la misma tierra. ¿Sí? Hay muchísimos milagros y evidencias de gente que, bueno, que ha pasado pruebas de ese tipo, que a lo mejor nosotros ni nunca nos enteramos que algún día comimos algo que nos podía haber exterminado. Pero con la oración de nosotros, el Señor lo bendice y lo transformó. Si transformó agua en vino, ¿por qué no puede transformar hoy igual algo que sea nocivo para nuestra salud en algo bueno? ¿Sí? Claro que nos toca la mayordomía de ser prudentes y equilibrados también. Ok, es un equilibrio, ¿no? Nosotros ahí en eso vivimos. Bueno, ya cierro ese paréntesis. Sigamos adelante. Dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, es cierto, lo entendió y dijo la verdad. Pero es que esto no lo oyó Eva. Eva no oyó esto. Esto lo oyó de su marido. ¿Sí? Y le dijo a su mujer, cuando ya vivían ahí en su vida matrimonial, oye, ¿sabes qué? Cuando tuvieron y pasaban por donde estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el huerto fue puesto al oriente del huerto, y ahí está escrito en Génesis, no estaba en el centro del huerto, en el centro del huerto del Edén o del huerto de ahí, estaba en el centro y el huerto que labraba y guardaba Adán estaba en el oriente. O sea, tenían que caminar, seguramente pasaban por donde estaban estos dos arbolitos en una inmensidad de árboles que ya estaban creciendo, que ya estaban, porque la tierra cuando fue recién creada era un desierto, no había solo tierra, era una zona desértica total, aunque con otras cuestiones de clima. Y Adán tenía la encomienda de sembrar y hacer crecer las semillas que Dios ya había puesto en la tierra. Por eso tenía que labrar. Labrar es cultivar, abonar, cuidar el crecimiento de todo lo que se siembra. ¿Me explicó? Porque el hombre es procreativo. Somos hechos a la imagen y semejanza de un Dios creador. Y estamos nosotros en esa imagen y semejanza, creamos cosas con nuestra mente y nuestras manos. A eso nos hace a esa imagen de Dios. Entonces, Adán tenía que llenar todo, de empezar desde el huerto, extenderlo a todo el planeta, porque todo el planeta estaba en esa misma situación. Pero no había muerte, entonces podían pasar 1,000 millones de años, 20 millones de años, y no habría problema.
cuánto tiempo vivieron como matrimonio Adán y Eva en el huerto del Edén? Si se lo han preguntado. Podrían haber sido 100,000 millones de años, pero era una cuestión de eternidad, ¿me explico? Por eso hoy, cuando ya la obsoleta teoría de la evolución, porque ya está obsoleta, hablan de las eras geológicas, pues a mí me da un poco de risa porque, bueno, sí, claro que sí los hubo, pero anteriormente, en los tiempos de que estaba instalada la eternidad en la Tierra, pudo haber habido transformación y que muchas cosas finalmente en el diluvio demostraron que esa teoría quedó totalmente descartada, pues porque se han encontrado animales marinos en las partes más altas de la Tierra, en las capas geológicas. ¿Cómo fueron a dar ahí animales marinos hasta los montes más altos del mundo? ¿Cómo? ¿Cuál? Pues en el diluvio. O sea, ¿tuvo que aceptarse que hubo un diluvio? Sí. ¿Tuvo que aceptarse un montón de cosas? Sí, pero la mejor explicación que tenemos es en la Biblia. Bueno, entonces, ahí ya luego me salgo mucho del tema, pero bueno, estamos aprendiendo todos, ¿no? Dice, seguimos leyendo. Esto que escuchó de su marido Eva no fue completa la enseñanza. Y eso es una cruz así, un tache o mala nota para Adán. Porque Eva, dice esa mentira, ya se lo dije, dijo una mentira, diciendo que Dios lo había dicho. O sea, nosotros hoy nos atreveríamos a decir, pues esto, así dice el Señor Jesucristo ya vino en 1900 y tantos. A ver, eso es una falsa profecía, ¿me explicó? Eso es una mentira. Pues es lo mismo que hizo Eva. Fue una falsa afirmación que Dios no dijo. Cuando él dice, Dios dijo, no en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ahí está, en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Yo estoy seguro que Adán posiblemente le dijo, iba a tomar un fruto, Eva, ¡ay, qué delicioso ese fruto! Y le dio un manazo a Adán y le dice, no, porque el Señor dijo que no lo tocaremos. Pudo haber pasado. Y Eva se quedó con eso. Pero si lo dijo Adán, de todas maneras, fue una mentira. ¿Ok? Puede ser. O que lo haya dicho Eva. Puede ser. Pero el problema no fue eso. Que ellos tuvieran esa creencia. Y por su inexperiencia se hubieran posicionado en una falsa creencia, en una falsa aseveración que Dios les haya dicho. Sino que se los había dicho la serpiente. Y cuando dice que no comáis de todo árbol del huerto, esperando la respuesta de la mujer. Y cuando Eva le dice, es que también el Señor nos dijo que no lo tocáramos. Y ahí es cuando vino el gran problema en este matrimonio. Porque ahí es donde pudo introducirse en el ámbito, por medio de los sentidos, a través de Eva, las tinieblas. Le dicen, para que no muera. Entonces, y a consecuencia, sí, Lore, a consecuencia de esto, dice que le sigue diciendo, la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios, claro que Dios lo sabe, eso ni quien lo dude, ¿no? Que el día que coman, en un tiempo futuro que se estaba dando ya como un presente, está manejando la manipulación del tiempo, la serpiente, que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y a nadie hace Dios, alguien que sabe el bien y el mal. Y la mujer, Eva, esto lo cree, considera como cierto, y vio la mujer, ahí está el sentido de la vista, que el árbol era bueno para comer, ahí está el gusto, que era agradable a los ojos, no, bueno, vio la mujer
Ya había oído a la serpiente, ya estaba el sentido del oído. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ahí está la parte intelectual. Y tomó de su fruto, ahí está el tacto, y comió, ahí está el gusto, todos los sentidos y la parte del alma. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Entonces vemos ahí cómo en la actualidad sigue haciendo lo mismo la serpiente antigua. Por medio del estímulo a los sentidos, por medio de lo que se ve, principalmente los varones, entra más por el sentido de la vista. Por eso existe todas esas cuestiones de concursos, de la figura más atractiva y todo eso, las modas y todo por ahí. En el caso de la mujer es más sensible al auditivo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando vemos las apariciones de Dios, o teofanías, que así se le llaman, por ejemplo, la esposa de Manoah es un ejemplo, que se le apareció el Señor, pero fue más que nada audible. En forma de un ángel, sí, ángel es mensajero, pero fue más lo audible, ¿no? Y en la mayoría de las mujeres vemos que el acceso es por lo que oyen. Son más desarrolladas en la audición, que puede llegar a lo espiritual, y el hombre por la vista llega más a lo espiritual. Son las vías de abordaje. Y sigue diciendo, cuando come y Adán ve el fruto, y ahí Adán debía de haber detenido eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Allí debía de haber detenido lo que le estaba ofreciendo su esposo. Y le hubiera dicho, mujer, ¿qué has hecho? Dios dijo que no comiéramos, pero tú ya comiste. ¿Quién te convenció de comer este fruto? A ver, ¿cómo es que tú te sujetaste a la voluntad de alguien más? Siendo que ella estaba sujeta a la voluntad de Adán, pero ahora ella se había sujetado a otra criatura, y que era la serpiente. Y ese fue un acto de infidelidad. Y esa situación de sujeción genera, y también, y estoy haciendo como un de paso, porque es bien importante que se les quede bien grabado todo esto, este acto de infidelidad de Eva, de haberse sujetado a la voz de la serpiente, en contraposición con la voz de su marido, que vimos que ya no fue la correcta, no fue exacta, fue más convincente la serpiente que Adán para con la mujer, que fue engañada y fue extraviada en sus sentidos. Eso lo podemos localizar, para volverlo a decir, 2 Corintios 11, versículo, ahí lo podemos encontrar, versículo, 2 Corintios 11, versículo 3, y ahí está, como Pablo sí lo entendió, o sea, sí se le revela. 11:3 de 2 Corintios, donde dice, pero temo que como la serpiente, la de Génesis 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí el ámbito en que lo dice Pablo es de la fidelidad de un esposo con su esposa, de un marido con su mujer, de la fidelidad aquí de Cristo y la iglesia. Y eso es lo que pasó con este matrimonio que fue Adán y Eva. Es la misma situación. ¿Me explicó? Este acto, que fue algo altamente espiritual, porque no fue seducida físicamente, sino que el acceso fue los sentidos, que repercute en el espíritu de Eva, y Eva, cuando entra esta, digamos, tentación, sugerencia o palabras de la serpiente, y se sujeta, ella se hace infiel a su marido, Adán. Y cuando ella se hace
y se sujeta a las palabras de la serpiente y la obedece, deja a un lado a Adán y ella da luz a la mentira. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos comentado? Da luz a la mentira. Y eso va a hacer que surja el plan de la redención, para que en su tiempo María, siendo virgen, dé a luz a la verdad, que es Cristo, para revertir esta situación. Pero tenía que pasar todo el proceso y que cada vez que el matrimonio, unido bajo el propósito y diseño de Dios, se esté nuevamente replicando, profetizando y confirmando el pacto matrimonial. Hoy sigue siendo así, hasta el día de hoy, en los matrimonios. Y las mismas estratagemas y artimañas de las tinieblas sigue siendo la misma. ¿Sí? De ahí que el marido se le reconozca, y esto lo dice Pablo, que el marido sea cabeza de la mujer, no en el sentido de una sumisión, humillación, ni de una sujeción inadecuada, destructiva, sino que sea una sujeción por igual con el marido. No, por ahí hice un dibujito, no sé si a ustedes se los enseñé, me salió muy feo, pero no me queda más remedio más que mostrarse. Les van a disculpar, pero no tengo, que es este. ¿Sí? Ahí lo ven. ¿Sí? A ver, acá. Acá está. Aquí, a ver, déjenme está puesto, porque como está al revés de la cámara, bueno, a ver, este sería Adán y esta sería Eva. Esto que están entrelazados los brazos, ¿sí? Eso es sujeción a la luz de la Biblia. Estar sujetos firmemente en los brazos. Que hoy por hoy, el que está en medio de esos dos es el Señor Jesucristo. Ese es el plan del matrimonio hoy. El marido, el varón, sujeto al brazo de Cristo, póngalo a la izquierda o a la derecha, eso es lo de menos. Y en el otro lado, en el otro brazo, está sujeto el cónyuge. En medio está Cristo. Dijo, donde dos o más reunidos, ¿quién está ahí? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el matrimonio, esa es la sujeción. ¿Mm? Y en el caso de que Pablo dice que el marido es cabeza, es porque lo que sucede es que cuando el Señor los llama a cuentas y la mujer ha sido infiel para con su marido y da a luz la mentira y el diablo se vuelve el padre de la mentira y homicida desde el principio porque hace que se separen de la comunión Adán y Eva, no solamente ambos en lo personal de Dios, sino que también se hacen, dice Laurita que si vuelvo a enseñar el dibujo, bueno, pues sí, con mucho gusto, ahí está Laurita. Hasta le va a tomar una foto Laura y seguramente decir, mira qué horrible dibuja el doctor Luz. Pero es la única manera que tengo de mostrar. Ay, de nada, Laurita, está bien. Algún día le haré otro jeroglífico egipcio, no hay problema. Ay, sí la tomó la foto. Ah, ya, ok. Bueno, está bien, Brenda, pero no lo publiques, por favor. Bien. Entonces, Tranquilo. entonces, esta sujeción la tenía que sacar el Señor, ¿sí? A Eva la tenía que sacar ahí. ¿Por qué? Porque por medio de la mujer es que se tenía que generar la semilla de donde vendría el Redentor, ¿sí? Por donde vendría el Redentor, que sería el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando en el versículo 15, cuando después de que ya les dice, ustedes se sujetaron, quién les enseñó y todo lo que pasó, que hablamos en ese módulo, en el 15 profetiza el Señor. Ahí están los tres frente a él, la serpiente, Adán y Eva. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, con la serpiente,
y entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente suya sería Cristo. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, que está profetizando el venimiento del Mesías Redentor, y tú le herirás en el calcañar. Sí, lo herirás, sí, pero no vas a acabar con él. Pero él te va a destruir toda tu capacidad pensante, toda tu astucia, toda tu inteligencia de las tinieblas, y va a acabar contigo. ¿Sí? Que iba a haber en esta promesa y profecía que le hace a Satanás, a la serpiente, el Señor, es que la simiente, que es Cristo, iba a superar en mucho, la autoridad espiritual que ya había usurpado la serpiente, y que iba a ser a través de la descendencia de Dios mismo en la mujer, y que sería Cristo en Israel, en la tribu de Judá, y que iba a acabar con su autoridad. ¿Bien? Pero, claro, iban a pasar siglos, pero el Señor no tenía prisa para hacerlo. ¿Mm? Entonces, cuando esto se le profetiza a la mujer, hay algo que no va a desaparecer. Porque como ellos ya habían tenido y hecho el pacto matrimonial, es decir, las relaciones íntimas entre hombre y mujer, ya estaba el instinto sexual puesto para que no desapareciera la raza humana. Ahora tenía que hacer el Señor algo más. Y lo que ahora tenía que hacer el Señor era que este matrimonio, que había caído en una separación terrible, en una desobediencia terrible que costó muchísimo, ahora tenía que volverse a redimir la relación matrimonial. Sí, iba a continuar la relación biológica hombre-mujer, y que después se distorsionó terriblemente, que eso vamos a ver la próxima clase. Inclusive hay una clase especial que yo no la puedo sacar por acá, pero se los voy a enviar en el chat, ¿sí? Para que la escuchen. Se la di a otro grupo también, el grupo que tenemos en México, pero no la puedo hablar por acá, por X razón, pero sí la van a poder ver ese video y escucharlo bien, ¿ok? Cuando llegue el momento, y van a ver de qué tema es. Es que es toda la distorsión que hoy por hoy vemos que está ocurriendo en el mundo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Lo que no iba a Por ahí, desaparecer era... sí, por ahí cuando Katy. quieras hablarnos de eso, podrías cortar, así no nos quedamos. Puedes cortar la grabación un ratito y después seguir grabando. Podría ser, sí puede ser, pero es bastante extenso el tema, y es bueno que ustedes lo conserven, porque van a conservar ese video. ¿Me explico por qué? Para que lo puedan escuchar y que alguien lo escuche. No que lo suban, porque sino que alguien lo escuche. ¿Mm? Alguien, por eso, es el objetivo de videograbar esta enseñanza, para que se extienda y otros lo escuchen, lo oigan, lo puedan entender. ¿Me explicó? Ese es, por eso. Sí, lo pueden oír ustedes y ya, qué bueno, pero ¿cuántos son ustedes? Pocos, pero que otros. Oye, ¿quieres escuchar y ver esto? Bueno, te lo pongo aquí, porque lo hice con una forma que se puede hacer así. Bien, bueno, dice, y vamos avanzando, ya estamos llegando a nuestro último tramo. Las relaciones íntimas hombre y mujer iban a continuar dentro del diseño biológico que Dios planeó, inventó, creó e implantó. ¿Sí? La unión y el engendramiento, en el cual es algo que viene del mismo Señor. Ajá, es decir, la unión de dos células, un espermatozoide con un óvulo, iba a continuar a través de la unión genital, hombre-mujer. Eso no iba a cambiar, pero sí hubo una variante, o una variable ahora. En el versículo 16, dice: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Es decir, sí iba a tener dolor Eva, que todavía no tenía ni un hijo, todavía no sabía lo que era el dolor, todavía no sabía lo que era tener
náuseas en el embarazo, que querían comer esto, que quiero comer frutillas en tiempo de que no hay, y el pobre marido tiene que andar corriendo por todos lados para conseguirlos, ¿no? ¿Saben qué comía la Pati? Hielo. Me pedía hielo a las 2, 3 de la mañana. Y no había en la heladera. Y yo, ¿de dónde te consigo el hielo? Veíamos en un pueblito que no había nada. Y ahí, bueno, pero tuve una paciente, en serio, ustedes conocen el Big Vaporub, ¿verdad? ¿Lo conocen el Big Vaporub? Porque acá hay. Bueno, tuve una paciente que se comía el Big Vaporub con sal. Eso era lo que le daban ganas de comer. ¿Cómo? No sé, Debbie, ¿qué ha pasado por esa experiencia hace poco? Si haya tenido. Debbie, ¿tú tuviste antojitos? Decimos en México. ¿Tú no tuviste? Papas fritas. Ah, bueno, pues eso. Nada de otro Hablas mundo. nada de otro mundo. Pero Big Vaporub con sal. Tuve otra paciente que se comía en los reboques de la casa. Arrancaba los pedazos y chaca, chaca, se lo comía. ¿Cómo ven? Son cosas que se ve uno en la profesión, ¿no? Y bueno, y otras cosas muy extrañas. Yo creo que ninguna de ustedes tuvo eso. Ninguna de ustedes. Brenda, no escuches, Silvi, no escuchen esto, bórrenlo de sus mentes. Eso no va a pasar con ustedes. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? No era el plan de Dios. ¿Eh? No era el plan de Dios que esto sucediera, porque le dice, en gran manera los dolores en tus preñeces. Y al final dice en el 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, porque aquí el Señor tiene que hacer algo que después va a manipular las tinieblas hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? Arrancar de la voluntad que se había sujetado, la voluntad de Eva, la voluntad del diablo, y espiritual en un plano absolutamente espiritual, y entiéndase, en un plan totalmente espiritual, el Señor tiene que divorciar, entre comillas, a Eva de la relación que había tenido con el diablo, como para que hubiera engendrado Eva la mentira. ¿Me explicó? Entonces, esto es algo que también las tinieblas dicen, ya sé qué voy a hacer con la descendencia en el hombre y la mujer. Voy a hacer lo mismo. Voy a procurar por todos los medios que se separe, imitando y usurpando a una separación conveniente para la humanidad que tuvo que hacer el Señor de separar de esa unidad espiritual que cometió Eva con la serpiente, de separarla, y que la voluntad de Eva, que ya no estaba bajo la de Dios, que estaba bajo la del diablo, la única criatura viviente que había a los alrededores era Adán. Y dice, no va a quedar otra solución más que tú te tengas que sujetar y va a ser tu Señor. Porque no te puedo dejar con el diablo. Tengo que separarte de él. Y tu voluntad no puede quedar en el aire, así flotando en la nada. No se iba a poder hacer eso. Entonces no quedó otra más que sujetar a Eva, a Adán, el cual se había sujetado a la voluntad de su mujer, que ya había cometido esa infidelidad de haberse sujetado al diablo. ¿Se dan cuenta de todo el desastre de lo que ocurrió allí? Fue desastroso, ¿sí? Pero era necesario, ya les dije por qué. Porque la creación de Dios tenía que ser probada, ¿sí? Y ver si aprobaban a lo largo del proceso de todas las estrategias que el Señor, que ya los estudiamos a través de los pactos, ¿eh? Que tenía que ser restaurada la vida matrimonial, la vida de intimidad entre el hombre y la mujer. Y que como no tiene esa imagen y semejanza el diablo de ser creador, él copia, pero no puede crear nada. Él copia, y copia muy bien, porque tiene mucha experiencia, pero no puede hacer de lo que no es lo que es. ¿Me explicó? Y esa es la gran defensa del matrimonio hoy. Y esto es clave que lo sepan. La gran defensa
blindaje que hoy el matrimonio en Cristo deba tener como cubierta es no permitirle a las tinieblas en absoluto que ese matrimonio trate de hacer de lo que no es lo que es dentro del terreno de lo que no es moral, de lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Me explico? Les pongo un ejemplo sencillo. La imitación que hacen los matrimonios hoy de lo que en las tinieblas y en el sistema del mundo practica a través de ciertas prácticas de la intimidad entre hombre y mujer, pero hay muchísimo de eso en el internet y en todo eso, y que muchos matrimonios, para muchos matrimonios del sistema del mundo, es su escuela de cómo practicarlo dentro del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, estos matrimonios hacen de lo que no es, hacen de lo que no debe ser, lo hacen y generan algo que no debía de ser. Y es por eso que es una cuestión de tipo espiritual. ¿Sí? Que eso es del algo que en este enlace de video que les voy a enviar, lo van a escuchar con mucha atención. Al rato lo subo, el link, para que lo puedan ver y escuchar, porque tiene mucho que ver con este tema. Cuando puedan y quieran, lo van a poder ver. En cualquier momento que ustedes quieran, lo van a poder ver ese video. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ha sido claro? ¿Sí? O sea, el método, la metodología continuó, pero la situación anímica había cambiado muchísimo, y no se diga la espiritual. Y es interesante porque Santiago, en la carta de Santiago, él nos habla muy bien cuál es la ruta que sigue la tentación para convertirse en pecado. Y es exactamente lo que pasó con Eva. No solamente lo dice el apóstol Pablo, ahí que ya leímos, sino que también Santiago lo menciona en su carta, en la carta de Santiago. Fíjense cómo está esto. Y vamos a la carta de Santiago. Permítanme, déjenme ver, aquí está. Fíjense cómo va esto entrando en el capítulo, déjenme ver si. Capítulo, déjenme ver. Y él habla mucho de esto. Uno, vamos a ver varios, que habla de las pruebas, de las pruebas. Versículo 13. 4:13. Esta es la ruta que en los matrimonios puede darse cuando vienen las tentaciones, sobre todo en el área de la sexualidad. ¿Sí? Le vamos a dar esa aplicación. Dice en el versículo, desde el 13, cuando alguno es tentado, ya sea el varón cónyuge o la mujer cónyuge, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahí está. Regresamos a la tentación de la serpiente. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El tentador es el probador y el acusador de los hermanos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta concupiscencia, que es el amor por las pasiones desordenadas, pueden atraer a uno o a los dos cónyuges. A uno de los dos o a los dos cónyuges, ¿sí? Que la concupiscencia es el amor por las pasiones desordenadas, y entre esas están los pecados sexuales, ¿ok? Dice, cuando es atraído y seducido, como fue seducida Eva en el huerto del Edén, ¿ok? De la misma manera. Entonces, cuando eso ocurre y es atraído uno o los dos, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, que ya entró por los sentidos, como con Eva, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cuál es la ruta que sigue? Entra por los sentidos,
entra a las partes de la experiencia, del conocimiento, del proceso mental, pero el destino final de aterrizaje de la tentación no es en el alma, porque entonces el pecado sería una infracción o una desobediencia intelectual, y no es así. El pecado es algo totalmente espiritual, sino que la ruta por la cual transita desde los sentidos, pasa por el alma, por la experiencia, el entendimiento, los procesos mentales, etcétera, etcétera, a donde aterriza es en el espíritu. Y cuando aterriza en el espíritu todas las tentaciones que pasaron ya por el alma, entonces se convierte en una infracción de la ley que se llama pecado. ¿Okay? Y es interesante porque en el hijo y la hija de Dios, el proceso que Dios hace es al revés. Precisamente va en sentido totalmente en contramano, porque el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Por eso dice que Dios no tienta a nadie. La voz del Espíritu en nosotros surge en nuestro espíritu. Una enseñanza, una palabra de profecía, de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, nos impacta en nuestra área espiritual. Después se va hacia nuestra parte del alma, en nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, conocimiento de la palabra, interpretación correcta de la palabra, la aplicación práctica, y que finalmente se exterioriza a través de nuestra conducta con evidencias de cómo nos comportamos, qué hablamos, qué decimos, qué tocamos, a dónde caminamos. Es un proceso totalmente inverso a lo que es la ruta de la tentación y el pecado. ¿Ok? Por eso es que hoy vemos que en los matrimonios es bien importante preservarse de los estímulos sensoriales. ¿Sí? Y Job lo dice en un versículo y se lo dice al Señor. Señor, yo nunca he visto a la mujer virgen con deseo. O sea, Job era inocente y por eso era un hombre justo y era un hombre santo, a pesar de que no había nada. Todavía fue el primer libro de la Biblia, pero él supo preservar el acceso en sus sentidos y él evitó el ver con codicia y eso le permitió al Señor Jesucristo, por cuanto Job declaró delante del Señor y al Señor que él jamás había codiciado a la mujer ajena. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, y lo vamos a tocar en su momento, que con solamente en la mente, cuando codicias a la mujer ajena, ya pecaste. No con hechos físicos, ni con el alma, sino aún con el pensamiento, codiciar a la mujer ajena, ya cometiste adulterio y ya pecaste. Por eso los discípulos dicen, Señor, es imposible, entonces no es bueno casarse, pues entonces mejor no hay que unirse en matrimonio. Claro que todavía no ocurría la redención, y estos todavía estaban, pero más verdes que nada, ¿no? Todavía tenían mucho que aprender, pero llegaremos al punto de lo que es el divorcio y todo eso, bajo la perspectiva del Señor. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, bueno, ya estamos llegando, casi sí, todavía me da un poco de tiempo. Bueno, seguimos con lo de Santiago, porque quisiera yo terminar. Está muy bueno lo de Santiago, bajo esta perspectiva. Dice el versículo 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Y uno de los conceptos que es de lo que es pecado es errar al blanco, no dar en el blanco. Eso significa. Es decir, que lo que está diciendo Santiago es, amados hermanos míos, no pequen. O sea, no fallen. Tienen que dar en el blanco, tienen que llegar al lugar, al punto exacto, no se desvíen de la ruta, no se desvíen del camino, no desvíen la mirada, sobre todo a los varones, ¿no? Y curiosamente tengo puras damas en esta clase y los varones como que le temen venir a estas clases, no sé por qué, muchos se fueron ya, ahorita. Bueno, pero ustedes cuéntenselo a sus cónyuges o a sus amistades, no sé. Bueno, dice el 17,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad. Fíjense qué declaración tan hermosa y que la hace el medio hermano de Jesucristo. Santiago fue medio hermano de Jesucristo. Él era ya pastor en Jerusalén, el primer pastor que hubo en Jerusalén. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, esto lo debemos de escribir en todos los muros de nuestras casas. Y podemos decirlo, yo soy una criatura que es primicia, nacido o nacida de la verdad. Piénsenlo, medítenlo. Pero esto es tan impresionante que nosotros nos sepamos que hemos nacido de la verdad. Y somos primicia, no de la mentira, que es de donde nacieron la primera generación de Adán y Eva. Con Caín, no Abel. Ahí vamos a entrar a lo de Caín, que le puso una marca a Caín y vamos a ver cuál fue. A Caín. Ahí eso. Que eso sigue persistiendo hasta el día de hoy para destruir a las familias. Bueno, si no hay dudas, hasta acá vamos a dejarle y vamos a continuar. Déjenme, voy a parar la grabación.